Bienvenidos meditantes a otro episodio de Cultura Financiera. Hoy les quiero compartir información acerca de cómo puedes empezar a invertir. Esto obviamente es para personas principiantes que no saben absolutamente nada de invertir ni cómo empezar. Y en este video te voy a explicar lo que tienes que hacer para empezar hoy mismo a invertir en la bolsa de valores. Paso número 1. Para invertir en la bolsa de valores, lo primero que tienes que hacer es invertir en ti. Invertir en ti me refiero a poder educarte en algún tipo de conocimiento con el cual puedas atraer más dinero a tus finanzas. Y la mejor manera de hacer esto es ir a la escuela, ya sea a una escuela técnica o a la universidad. Esto obviamente requiere tiempo, pero es el primer paso que debes de tomar para empezar a invertir, porque con ese conocimiento, al invertir en ti mismo, en ti misma, pues vas a poder hacer más dinero con el cual vas a poder hacer el paso número 2. Paso número 2. El paso número 2 es salir de tus deudas. Las deudas que tienes ahora, debes de salir de ellas y saldarlas, o por lo menos las que puedes saldar con más facilidad. Dígase, si tienes una hipoteca de una casa, pues se va a tomar mucho más tiempo poder saldar esa deuda y te va a tomar demasiado tiempo para poder invertir. Cuando me refiero a deudas, me refiero a cosas como tarjetas de crédito, cualquier tipo de deuda médica, ese tipo de cosas que siempre nos desaceleran en el proceso de las finanzas y no nos permiten alcanzar esa libertad financiera que estamos buscando. Por ende, el paso número 1 de invertir en ti mismo, en ti misma, para conseguir un empleo con el cual puedas ganar más dinero, ahorrar más dinero y de esa manera poder incrementar tus finanzas para poder saldar las deudas. Lo cual nos lleva al paso número 3. Paso número 3. El paso número 3, una vez ya tienes el empleo o la entrada de dinero suficiente para poder saldar tus deudas, empezar a ahorrar lo que se llama una cuenta de emergencia. Esta cuenta de emergencia es simplemente un lugar donde vas a poner un dinero que no vas a tocar y en el que los especialistas en finanzas sugieren que debes de por lo menos tener de 3 a 6 meses hasta un año ahorrado en gastos generales. Quiere decir de que si en algún momento pierdes tu empleo por alguna X razón, tienes dinero ahorrado para poder saldar tus deudas y poder vivir tu vida lo más cercano a lo normal posible con ese dinero que tienes ahí de emergencia mientras estás buscando empleo o te mejoras de tu salud si es por alguna razón de salud o por algún tipo de situación familiar. Ya finalmente tienes el empleo que necesitabas para poder ganar más dinero o los empleos y poder saldar tus deudas y luego de saldar tus deudas poder ahorrar de 3 a 6 meses hasta un año de gasto general en caso de emergencias. Ahora ya finalmente hiciste esos 3 pasos y ahora estás preparada para poder invertir. Ahora, en el paso número 4 tienes que saber cómo deseas invertir. Si quieres que un sistema computarizado haga las inversiones por ti, o si quieres que las cuentas de inversiones te las maneje un profesional, o si deseas que tú seas la persona que maneje la cuenta por ti mismo, Hoy día hay muchas compañías que son corredoras de bolsa de valores, en las que son instituciones en las que tú pones tu dinero y abres una cuenta corredora de bolsa. Imagina como si fuera una cuenta de banco, pero en la cual el dinero no se queda estancado allí, sino que tú lo usas para poder comprar acciones en compañías que te interesan para que tu dinero crezca con el tiempo. Quizás no había escuchado esa palabra o ese término, o sí lo había escuchado, pero realmente no entiendes lo que es. Pues ahora te explico. El término acciones en la bolsa de valores, en el mundo financiero, se refiere a una parte, un pequeño porcentaje de una compañía en específico. Por ejemplo, si vemos a Microsoft o a Apple, para mencionar compañías que todo el mundo conoce, pues estas compañías son lo que se llaman compañías públicas. Lo que quiere decir es de que cualquier persona puede invertir dinero en ellas para ayudar a esa compañía a crecer. Regularmente las compañías, cuando son privadas, quiere decir de que hay un grupo élite de gente con muchísimo dinero que invierten su riqueza en la compañía para que crezca. Pero una vez una compañía se hace pública, cualquier persona, tú, yo, quien sea,
puede también hacer lo mismo, pero en mucho menos cantidades y obtener un pequeño porcentaje del total de la compañía. Cuando empiezas a invertir tu dinero, estás comprando derechos sobre esa compañía. Incluso cuando empiezas a invertir, las compañías te mandan mensajes acerca de reuniones que se hacen ya en los lugares altos de la compañía, en donde los dueños y los jefes y todas las personas que tienen poder sobre las decisiones de la compañía hacen sus decisiones y te mandan un desglose de todo lo que se habló durante la reunión, porque como eres un inversionista en la compañía, pues tienes derecho a saber hacia dónde se dirige la compañía y cuáles son los planes de la compañía para seguir creciendo, o si hay algún tipo de problema actualmente en la compañía que está afectándola. Ahí es donde vienen las acciones. Cuando inviertes en una compañía, como he mencionado, Microsoft, Apple, Intel, Walmart, pues compras un pequeño pedazo de esa compañía a un precio en específico. Cada compañía vende esas acciones, ese porcentaje de la compañía, ese derecho a tener una parte de esa compañía a un cierto nivel en específico, y ese nivel, esa cantidad de dinero que representa esa acción, depende de qué tan bien o qué tan mal esté haciendo la compañía, o qué tan bien o qué tan mal esté la economía en total. Paso número 5. En este paso vas a elegir en dónde vas a poner tu dinero, qué compañía, institución de corredor de bolsa vas a poner el dinero que tienes extra por encima de lo que realmente necesitas para tus gastos generales. Obviamente el dinero que vas a poner en una cuenta de inversión es un dinero que no vas a necesitar mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Es un dinero que realmente no necesitas y que es un dinero que lo vas a usar para que crezca por sí mismo a través del poder del interés compuesto. Entonces, ¿dónde empezar? Más abajo de este video voy a dejar una lista de los diferentes grupos de instituciones que existen, tanto para personas que quizás no les interesa manejar sus cuentas de inversión, sino que quieren que un sistema automatizado lo haga por ellos, y una lista de los que les interesaría aprender a cómo hacer esto por ustedes mismos para poder incrementar sus finanzas, lo que nos lleva al paso número 6. En el paso número 6 lo que yo les sugiero es de que abran una cuenta con la compañía Personal Capital. En Personal Capital ustedes van a poder poner todas sus cuentas en donde tienen un centavo. Esta es una compañía en la cual ustedes van a poder ver el progreso del total de todo su dinero. Si tienen cuentas de banco, cuentas de ahorro, cuentas de salud de inversión como una HSA, cuentas de 401k, cuentas de Roth IRA o IRA tradicional, pues todas esas cuentas, donde sea que ustedes tengan dinero guardado, van a poder poner esa información en esta página que se llama Personal Capital, y ahí ustedes van a poder ver en una sola página todo su dinero, un desglose de todo su dinero y cómo van progresivamente avanzando a través del tiempo. En esta página puedes ver el total de todas tus finanzas, ya sean las cosas que debes, como todo el dinero acumulado en todas tus cuentas financieras, y puedes organizar cuánto dinero piensas gastar en el mes en cosas como gastos médicos, ropa, comida, renta o la hipoteca. Y puedes ver el proceso en el que tu dinero va aumentando cada mes o va disminuyendo, y el uso que le das a tu dinero. También puedes ver cuánto dinero vas a tener a tu edad actual, o más allá en el futuro, cuánto vas a tener según el nivel en que estás invirtiendo actualmente. También puedes tener cualquier tipo de información acerca de si estás haciendo correctamente tus inversiones. Obviamente yo soy una persona amateur en este mundo de las finanzas, no soy un profesional, pero a mí me encantan todo este tipo de informaciones, y sé que hay muchas personas en la comunidad latina que no saben de este tipo de cosas, y trato de explicarla de la manera más coloquial posible. Piensen en mí como el amigo que sabe mucho de finanzas y que me explica las cosas de la manera más fácil posible. No puedo recomendarle más acerca de esta compañía que se llama Personal Capital. Lo he estado usando por mucho tiempo, y realmente las cosas que yo le hablo a ustedes, las cosas que les comparto, son cosas que yo mismo aplico en mi vida, que me funcionan, y por eso se las paso a ustedes. Lo chévere de Personal Capital es de que es gratis, menos de que alcances un valor neto de todas tus finanzas de $100,000. Cuando alcanzas más de $100,000, pues tienes la opción de que una persona profesional, no una persona como yo amateur, sino un verdadero profesional en finanzas,
te enseñe en dónde puedes hacer para que tus finanzas aumenten lo más rápido posible y puedas alcanzar tu meta para tu retiro o para cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo si te piensas casar, puedes abrir una cuenta específicamente para poder invertir en la bolsa de valores para que ese dinero crezca y poder en 1 o 2 años cuando planeas casarte, pues tener suficiente dinero para los gastos de la boda. También el objetivo de abrir una cuenta con Personal Capital es para mantenerte al tanto de tu situación financiera, para ver que las cosas que estás aprendiendo aquí en el canal o en cualquier otro lugar en donde estás aprendiendo de finanzas realmente está funcionando o no, o qué cosas debes de hacer para poder arreglar ese problema que te está impidiendo aumentar tus finanzas al nivel que deseas. Paso número 7. Suscribirte al canal, darle al botón de like y a la campanita para recibir notificaciones cada vez que postee un video. Suscríbete. 93% de las personas que ven mis videos no son personas suscritas al canal. Así que si les gustan los videos que les estoy haciendo de la manera más profesional posible y de una manera que también es entretenida y de una manera que no es aburrida, pues suscríbete y ayúdame a que el canal vaya creciendo para poder hacer la misión que tengo en mente de poder aplicar todo este conocimiento a la comunidad latina que tanto necesita saber más acerca de el mundo financiero. Todos los demás grupos étnicos aquí en los Estados Unidos han aumentado bastante en sus finanzas a través del tiempo. Y es un poco triste de que los latinos seamos más reconocidos como las personas que limpiamos en las películas porque somos los únicos que aparentemente podemos aplicar para janitor en una tienda o en una escuela. Y como yo estoy cansado de ver en las películas ese estigma de que los latinos solamente servimos para limpiar o siempre somos los que estamos arreglando el jardín del ricachón, pues quiero un video a la vez poder cambiar eso y que la comunidad latina se enfoque también no solamente en deporte y entretenimiento, sino cómo podemos poder avanzar nuestras finanzas y ser también grandes magnates del mundo de las finanzas. Paso número 8. Para invertir, básicamente una vez abres una cuenta de corredora de bolsa en una de las compañías que te he puesto en listado más abajo, decide cómo vas a invertir tu dinero. Si te interesa de que tu dinero vaya a compañías que les interesa, por ejemplo, el medio ambiente, la forma de ver las inversiones es básicamente igual como cuando vas al supermercado. Entras al supermercado, el supermercado representando la institución de corredora de bolsa, en donde abres una cuenta. Y los frutos, verduras que ves dentro del supermercado, todas las compañías que existen, que son compañías públicas de las cuales puedes comprar una acción. Obviamente el precio de las manzanas y el precio de los aguacates pues son diferentes porque cada una tiene su valor y tiene su temporada. Igualmente con las compañías en el mundo de la bolsa de valores. Hay compañías que son más caras dependiendo de la temporada del año porque estas compañías son compañías cíclicas. Por ejemplo, compañías como Home Depot o Lowe's, que son ferreterías que durante el verano pues hacen más dinero que por ejemplo durante el invierno. Por lo tanto, cuando estás invirtiendo puedes que ver a estas compañías bajando en precio o perdiendo dinero producto de que durante en el invierno pues la gente no sale tanto a comprar, pero durante el verano sí, porque mucha gente después del invierno pues van y le dan remodelaciones o mantenimiento a sus hogares. Una vez decides comprar una compañía en específico según el precio que te interesa y según lo que estás buscando hacer, pues compras según la cantidad de dinero que tienes disponible para invertir, la cantidad que deseas para poder comprar esa compañía, la cantidad de acciones que deseas para esa compañía. Ahora, volviendo a la analogía del supermercado, si vas con tu canasta, tu cuenta del supermercado en donde vas a poner los frutos que deseas, si solamente compras manzanas, el momento en que las manzanas estén sumamente caras o estén sumamente baratas, vas a ganar mucho dinero si el valor de las manzanas ha subido, o vas a perder mucho dinero, todo tu dinero, si el valor de las manzanas ha bajado. Así que ahí entramos en el próximo término que les voy a aplicar, que se llama diversificación. Diversificación es básicamente esa canasta, como la analogía de la canasta, en donde tienes una cuenta en donde compras compañías en específico, ya usando la metáfora de los frutos y los vegetales. Si solamente compras una fruta o vegetal en específico, no es tan bueno como cuando tienes toda una
variedad de frutas y vegetales en tu canasta, en tu cuenta. Lo que ocurre es que cuando un fruto o un vegetal, en esta metáfora, las compañías pierden o ganan valor dependiendo de qué tan bien la compañía le está yendo, cómo está la economía en general, pues cuando una pierde valor, pues la otra aumenta y eso mantiene un balance en tu cuenta, en tu canasta, donde tienes tu dinero invertido. Así que si te interesa invertir, es bueno diversificar, comprar diferentes compañías en diferentes sectores. Para hacer un paréntesis en eso, los sectores son donde las compañías se desarrollan. Por ejemplo, Facebook, Apple y Microsoft se desarrollan en el sector de tecnología. Walmart, Home Depot, Lowe's, Dollar Tree se desarrollan en el sector de consumidor, y ese consumidor puede ser defensivo o cíclico. Defensivos son los grupos de consumo en donde la gente sigue yendo constantemente. Por ejemplo, Walmart no es una compañía cíclica de consumo porque Walmart está abierto el 24/7 y todo el tiempo la gente va allí a comprar porque encuentra todo tipo de cosas. Pero por ejemplo, Home Depot y Lowe's son del sector de consumidor, pero cíclico, porque en lo regular la gente no compra tanto en esas compañías de ferretería durante el invierno, pero lo hace más en el verano. Y la forma en la que yo personalmente invierto es a través de sectores. Así llevo un control de en dónde estoy diversificando, en dónde estoy poniendo mi dinero. Así no pongo demasiado dinero en tecnología cuando debería de poner más dinero, por ejemplo, en salud. Así que, volviendo a la analogía, cuando vas a invertir estás comprando grupos de compañías y estás comprando dentro de esa compañía pedacitos, porcentajes de esa compañía que tienen un valor específico, y esa cantidad de dinero que inviertes va creciendo o va bajando dependiendo de qué tan bien o qué tan mal le está yendo a la compañía, o qué tan bien o qué tan mal está la economía en general. Paso número 9. Una vez pones dinero a invertir, debes dejarlo ir. Es un dinero que debes de dejarlo tranquilo y que simplemente debes de estar monitoreando qué tan bien le está yendo a tus inversiones y poder determinar en dónde tienes que vender acciones o comprar más acciones. Porque así como puedes comprar las acciones, ese porcentaje de esas compañías, también puedes vender esas acciones. Si piensas en tus inversiones como una semilla que plantas en terreno fértil y espera a que esa planta crezca, y luego que crezca a que te dé fruto, pues eso se requiere de tiempo y de paciencia. Algo muy importante también en el mundo de las inversiones es entender de que invertir en la bolsa de valores tiene sus riesgos. Recuerda la analogía de la semilla. Viene siendo que tu dinero viene siendo la semilla en esa tierra fértil, y eso se toma tiempo en crecer. Obviamente, a través del paso del tiempo lo que ocurre es una especie de escalinata en la que progresivamente el dinero gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde, pero a través del tiempo va incrementándose. Otra cosa también importante de recordar es que tus inversiones, tus cuentas de inversiones están aseguradas en el dado caso de que la institución en donde abres tu cuenta de inversión caiga en bancarrota, o la compañía en donde pusiste tu dinero a invertir caiga en bancarrota. Obviamente es mucha la información disponible acerca de este tema y he cubierto solamente lo básico, pero realmente para poder empezar a invertir, estos son los pasos que debes de seguir para avanzar tus finanzas en el mundo de las inversiones, que realmente la gente con dinero no ahorra para tener el dinero guardado. Eso es lo que hace la gente pobre. La gente pobre, que siempre permanece pobre por generaciones, le dan demasiada importancia al dinero, en el sentido de que una vez lo guardan, lo amasan, pues no importa qué tan poco o mucho sea, le dan demasiado valor y nunca lo utilizan. Y aquí en Cultura Financiera lo que les trato de enseñar a ustedes es que el dinero es simplemente una herramienta. Debes de usarla de la manera más eficaz posible para poder hacer que trabaje por ti, no tú trabajar por él toda tu vida. Así que siempre recuerda eso. Si vas a recordar algo, es de que los ricos ahorran para invertir y los pobres ahorran para ahorrar. Hoy día es excesivamente fácil para poder invertir, y hasta hay aplicaciones que desde tu celular puedes hacer tus inversiones muy fácilmente desde cualquier parte del mundo. Antes tenías que tener a un profesional al cual tenías que llamar en persona para que hiciera los trámites de las inversiones por ti, y por cada vez que querías comprar una cuenta de inversión, pues tenías que pagarle a esa persona un costo. Hoy es tan fácil como un clic en tu celular o en tu computadora.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan aprendido algo y les haya gustado el video. Recuerden de suscribirse, de comentar, de darle like al video y de darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que postee un video. Nuevamente no te olvides de suscribirte y hasta la próxima. Chao, chao.